El ingeniero Andrés Santamaría jamás imaginó que aquel viaje de negocios a la costa se convertiría en el evento que cambiaría su vida para siempre. Hombre de ciencia, metódico y escéptico, siempre había buscado respuestas en la lógica y la física, descartando cualquier noción de espiritualidad o vida después de la muerte. Pero lo que le sucedió esa tarde en el mar lo haría cuestionarse todo lo que creía saber sobre la existencia. Todo comenzó con una invitación a un retiro corporativo. La empresa a la que trabajaba organizaba un encuentro en un exclusivo resort frente al océano. Durante el segundo día, un grupo de colegas decidió salir a nadar mar adentro, aprovechando las aguas cristalinas y tranquilas. Andrés, quien no era un nadador experimentado, dudó en un principio, pero su competitividad y deseo de encajar lo llevaron a aceptar el desafío. Con un chaleco salvavidas y la falsa seguridad de que el grupo permanecería cerca, se adentró en el agua sin imaginar el peligro que lo esperaba. El sol brillaba intensamente y las olas parecían suaves. Sin embargo, una corriente submarina imperceptible comenzó a arrastrarlo lejos de la costa. Mientras sus compañeros reían y se sumergían en el agua, Andrés sintió como su cuerpo era empujado con fuerza hacia mar abierto. Intentó nadar de regreso, pero la corriente era más fuerte. Pronto, el cansancio se apoderó de él, y el pánico comenzó a invadir su mente. Levantó la mano pidiendo ayuda, pero sus colegas, entretenidos con sus propias actividades, no se dieron cuenta de su angustia. El miedo se convirtió en desesperación cuando sintió que el chaleco salvavidas, mal ajustado, comenzaba a soltarse. Pataleó frenéticamente, tratando de mantenerse a flote, pero la marea seguía llevándolo más lejos. Su corazón latía con furia, y su mente gritaba una sola palabra: ¡sobrevive! Pero entonces, en un descuido, una ola lo cubrió por completo. Tragó agua salada y sintió como su cuerpo se hundía en la inmensidad del océano. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todo el ruido del exterior desapareció, y lo único que escuchó fue el sonido de su propia respiración entrecortada. Su visión se oscureció, y un frío inexplicable recorrió su cuerpo. Mientras su conciencia se desvanecía, algo inesperado ocurrió. De repente, se encontró en un espacio completamente distinto. Ya no estaba en el mar, sino en un túnel de luz dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su cuerpo, o lo que quedaba de su esencia, flotaba sin peso. Una sensación de paz absoluta lo envolvía, una tranquilidad tan pura que contrastaba con el pánico que había sentido momentos antes. Mientras avanzaba en aquel túnel, comenzó a ver figuras en la distancia. Al principio eran siluetas borrosas, pero conforme se acercaba, pudo reconocer rostros familiares: su abuela, su padre, amigos de la infancia que habían partido años atrás. Todos le sonreían, y en sus miradas había un mensaje claro: no temas. Pero lo más impactante estaba por venir. Frente a él apareció una figura resplandeciente, cuya presencia emanaba una energía indescriptible. No tenía un rostro definido, pero Andrés sintió que lo conocía desde siempre. Sin palabras, la entidad le transmitió un mensaje directo a su mente: no es tu tiempo aún, pero debes recordar por qué estás aquí. Antes de que pudiera hacer preguntas, una serie de imágenes inundaron su mente. Vio su vida como si estuviera proyectada en una pantalla, no solo desde su perspectiva, sino desde los ojos de aquellos a quienes había afectado. Revivió momentos de egoísmo, de orgullo, de decisiones apresuradas que habían causado dolor a otros. Sintió el peso de cada acción, pero también vio los instantes en los que había hecho el bien, los momentos en los que su existencia había iluminado la de otros. De pronto, un último mensaje resonó en su interior: el verdadero propósito de la vida no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Y con esas palabras, todo se desvaneció. Andrés abrió los ojos de golpe. Se encontraba en la orilla, tosiendo agua y jadeando por aire. Un grupo de rescatistas lo rodeaba, y sus colegas observaban con rostros pálidos de preocupación. Había estado inconsciente por varios minutos, pero para él, lo que vivió pareció durar una eternidad. A partir de ese día, el hombre de ciencia se convirtió en un buscador de significado. Sabía que lo que había experimentado iba más allá de cualquier explicación lógica. Y aunque no tenía todas las respuestas, una cosa era segura: nunca volvería a ver la vida de la misma manera. Después de aquella experiencia cercana a la muerte, Andrés Santamaría no podía dejar de pensar en lo que había vivido. La imagen del túnel de luz, las figuras familiares y, sobre todo, el mensaje que había recibido, lo perseguían día y noche. Algo dentro de él había cambiado,
pero aún no comprendía el significado completo de su revelación. ¿Qué quería decir la entidad con recordar por qué estás aquí? ¿Cómo podía interpretar esa visión dentro de su mente científica y racional? En los días posteriores al incidente, Andrés intentó seguir con su rutina habitual. Regresó a la ciudad, retomó su trabajo como ingeniero en una empresa de tecnología y evitó hablar del tema con sus colegas. Sin embargo, algo dentro de él ya no encajaba. Las reuniones de negocios, las conversaciones sobre inversiones y proyectos, todo le parecía vacío. Su mente estaba atrapada en los recuerdos de aquel momento entre la vida y la muerte. El primer gran cambio ocurrió cuando, casi sin darse cuenta, comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Durante una caminata hacia su oficina, observó a un anciano luchando por cargar una bolsa pesada. En el pasado, habría seguido su camino sin más, pero ahora sintió un impulso inexplicable por ayudar. Al hacerlo, experimentó una sensación de satisfacción y conexión que jamás había sentido en sus logros profesionales. Esa misma semana, mientras almorzaba solo en un restaurante, vio a una madre con su hijo pequeño en una mesa cercana. La mujer parecía preocupada, contando unas pocas monedas y mirando el menú con ansiedad. Andrés sintió una punzada en el pecho. Sin pensarlo demasiado, pagó su cuenta y dejó dinero extra para cubrir la comida de ellos. Al ver la expresión de alivio en el rostro de la mujer y la sonrisa del niño, sintió algo más fuerte que cualquier reconocimiento en su carrera. Una verdadera sensación de propósito. Pero no todo era claridad en su mente. Por las noches, Andrés comenzó a tener sueños vívidos en los que revivía su experiencia en el túnel de luz. En algunos, veía a la figura resplandeciente repitiendo el mismo mensaje: «Recuerda por qué estás aquí». En otros, aparecían personas desconocidas, mirándolo con ojos llenos de expectativas. Cada despertar lo dejaba con más preguntas que respuestas. Decidió buscar ayuda. Primero, intentó hablar con colegas científicos, esperando que alguien le diera una explicación racional sobre lo que había vivido. Sin embargo, sus amigos lo miraban con escepticismo, sugiriéndole que quizás había sido solo una alucinación causada por la falta de oxígeno. Andrés no estaba satisfecho con esa respuesta. Lo que sintió fue demasiado real como para descartarlo tan fácilmente. Desesperado por entender, comenzó a leer sobre experiencias cercanas a la muerte. Se sorprendió al descubrir que miles de personas en todo el mundo habían pasado por algo similar. El túnel de luz, los seres queridos esperándolos, el mensaje de un propósito mayor. Pero lo que más le impactó fue un testimonio en particular, el de un hombre llamado Gabriel Montalvo, un neurocirujano que, tras sufrir un paro cardíaco, describió haber visto exactamente lo mismo que Andrés. Y lo más sorprendente, Montalvo aseguraba que aquella experiencia lo llevó a dejar su carrera y dedicarse a ayudar a comunidades desfavorecidas. Ese testimonio marcó un antes y un después para Andrés. ¿Acaso su propósito también era alejarse de la vida que había construido? ¿Significaba que debía dejar su trabajo y empezar desde cero? La incertidumbre lo abrumaba. Pero una cosa era clara, ya no podía ignorar lo que había vivido. La vida le estaba pidiendo algo más, y ahora debía descubrir qué era. Desde el momento en que descubrió la historia del doctor Gabriel Montalvo, Andrés Santamaría sintió que una nueva puerta se abría ante él. La idea de dejar atrás su vida acomodada y seguir un camino completamente distinto lo aterraba, pero al mismo tiempo, una parte de él se llenaba de emoción. Sin embargo, no podía tomar una decisión tan grande basándose solo en una experiencia subjetiva. Necesitaba pruebas. Necesitaba una señal. Comenzó investigando más a fondo la vida de Montalvo. Descubrió que, tras su experiencia cercana a la muerte, el neurocirujano había renunciado a su prestigioso puesto en una clínica privada y se había trasladado a comunidades rurales en América Latina, donde ofrecía atención médica gratuita. No solo eso, sino que había fundado una organización dedicada a brindar educación y salud a poblaciones vulnerables. Cuanto más leía sobre él, más se convencía de que debía conocerlo en persona. Tal vez Montalvo podía darle respuestas, o al menos ayudarlo a interpretar lo que le estaba sucediendo. Andrés no perdió tiempo. Investigó el paradero del doctor y descubrió que en ese momento se encontraba en una remota aldea en Perú, donde dirigía un programa de salud comunitaria. Sin pensarlo dos veces, tomó un vuelo y emprendió el viaje, dejando atrás su vida rutinaria en la ciudad. El trayecto fue largo y agotador. Viajó primero a Lima, luego tomó un pequeño avión hacia una ciudad más pequeña y finalmente se subió a un autobús que lo llevó a una comunidad enclavada en las montañas. A medida que se alejaba del bullicio urbano, Andrés sintió que estaba dejando atrás algo más que su hogar.
Era como si se estuviera despojando de su antigua identidad. Cuando finalmente llegó al lugar donde trabajaba Montalvo, lo encontró atendiendo un grupo de pacientes en una humilde clínica improvisada. Lo primero que le sorprendió fue la paz en su mirada. No era la imagen de un hombre que había renunciado a una vida de lujos por desesperación o culpa. Era alguien que había encontrado un propósito verdadero. Sabía que vendrías, fue lo primero que dijo Montalvo cuando lo vio. Andrés quedó helado. ¿Cómo lo sabe?, preguntó, sin poder ocultar su asombro. Porque todos los que han visto lo que nosotros vimos llegan aquí en busca de respuestas, respondió el doctor con una sonrisa. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo en esto. Había algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esa noche, mientras se sentaban junto a una fogata en la aldea, Montalvo compartió su historia. Habló de su experiencia cercana a la muerte, del mensaje que recibió y de cómo, al regresar a la vida, supo que no podía seguir ignorando lo que había aprendido. El problema, dijo Montalvo, es que el mundo en el que vivimos nos enseña a buscar éxito, dinero y reconocimiento. Pero cuando estás al borde de la muerte, te das cuenta de que nada de eso importa. Lo único que tiene valor es cuánto has ayudado a los demás. Esas palabras se clavaron en la mente de Andrés. Durante toda su vida, había trabajado para construir una carrera exitosa, para ganar dinero y reconocimiento. ¿Pero cuánto de eso realmente importaba? En ese momento, supo que no había viajado hasta allí solo para escuchar la historia de Montalvo. Su destino estaba cambiando, y aunque aún no sabía exactamente qué debía hacer, entendió que estaba en el lugar correcto para empezar a descubrirlo. Los días siguientes fueron una revelación para Andrés. Desde el amanecer hasta la caída del sol, acompañó al doctor Montalvo en su rutina, atendiendo pacientes, organizando medicamentos y viajando a comunidades aún más alejadas donde la ayuda médica era casi inexistente. Cada encuentro con los habitantes de la región le mostraba una realidad que nunca había considerado en su antigua vida como ingeniero. Había niños que caminaban horas descalzos solo para recibir una revisión médica, ancianos que soportaban dolores insoportables porque no tenían acceso a un simple analgésico, madres que sacrificaban sus propias necesidades por el bienestar de sus hijos. Y sin embargo, en medio de tanta carencia, Andrés veía algo que no había encontrado en la ciudad. Gratitud sincera, alegría en las pequeñas cosas y una comunidad que se sostenía mutuamente. Poco a poco, empezó a darse cuenta de algo que le resultaba difícil de admitir. Había pasado toda su vida persiguiendo metas impuestas por la sociedad. El mejor empleo, el mejor sueldo, el mejor apartamento. Pero, ¿para qué? Nada de eso le había dado la paz que ahora sentía en aquel rincón olvidado del mundo. Una noche, mientras compartía una comida sencilla con Montalvo y otros voluntarios, decidió hablar. Doctor, he estado pensando mucho en todo esto. En mi experiencia, en lo que he visto aquí, y siento que no puedo regresar a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. Montalvo asintió con una leve sonrisa. Ese es el dilema de todos los que pasan por esto. Pero no tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. La pregunta es, ¿qué te dice tu corazón? Andrés se quedó en silencio. Sabía lo que sentía, pero aún había dudas en su mente. ¿Estaba dispuesto a dejarlo todo? ¿Era suficiente una experiencia para cambiar el rumbo de su vida? La respuesta llegó de una forma inesperada. A la mañana siguiente, una emergencia sacudió la comunidad. Un niño había caído de un árbol y sufrido una fractura grave en la pierna. La clínica no contaba con los equipos necesarios para atenderlo, y la única opción era llevarlo al hospital más cercano, a más de 4 horas de camino. Sin dudarlo, Andrés ofreció para conducir. El viaje fue largo y lleno de obstáculos. El camino de tierra estaba en pésimas condiciones, y en varias ocasiones pensó que la camioneta no lo lograría. El niño, en el asiento trasero, apenas podía contener el llanto. Andrés sentía la presión en cada segundo que pasaba. Finalmente, llegaron al hospital. Los médicos lo recibieron de inmediato, y mientras Andrés observaba cómo atendían al niño, sintió una ola de emociones arremolinarse dentro de él. No se trataba solo de salvar una vida, se trataba de estar presente cuando alguien más lo necesitaba. Cuando salió del hospital y miró el cielo despejado, lo supo con certeza. No había sido un accidente, ni una simple coincidencia. Su experiencia cercana a la muerte no era solo un evento aislado. Era el comienzo de algo más grande. Respiró profundamente. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en su vida, sabía exactamente hacia dónde quería ir. El regreso a la comunidad fue diferente. Andrés no solo era un visitante más,
alguien que observaba desde la distancia. Algo en su interior había cambiado, y lo sentía en cada paso que daba sobre aquella tierra polvorienta. El niño que había ayudado estaba a salvo, y aunque su intervención no había sido médica, entendió que el simple acto de estar ahí y hacer algo por los demás podía marcar la diferencia. Sin embargo, lo que no esperaba era la reacción de los aldeanos. Cuando llegó de vuelta, lo recibieron con sonrisas y abrazos. La madre del niño se arrodilló frente a con lágrimas en los ojos, agradeciéndole una y otra vez. Los ancianos lo miraban con respeto, y los niños corrían a su alrededor con alegría. Andrés sintió un nudo en la garganta. Nunca antes alguien le había agradecido de esa manera. Montalvo lo observaba en silencio. Cuando la emoción del momento se disipó, lo llevó a un lado y le dijo: «Hoy diste un paso importante. Pero ahora viene la pregunta más difícil». Andrés asintió, como si supiera lo que vendría. «¿Qué vas a hacer con esta experiencia?» Se quedó en silencio por un momento. Lo sabía. Sabía que no podía simplemente regresar a su vida anterior y hacer de cuenta que todo esto no había sucedido. Pero también estaba el miedo. «No sé cómo hacerlo», admitió. «Ninguno de nosotros lo sabe al principio», respondió Montalvo con una sonrisa. Esa noche, Andrés apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos, recuerdos y emociones encontradas. Sabía que tenía dos caminos: regresar a su vida cómoda y seguir como si nada hubiera cambiado, o atreverse a dar un salto al vacío, sin certezas, pero con la convicción de que estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, tomó su decisión. Se acercó a Montalvo y le dijo: «Quiero quedarme. Quiero aprender». Montalvo no se sorprendió. Asintió con calma y dijo: «Entonces, prepárate. Porque una cosa es estar aquí unos días y otra muy distinta es dedicar tu vida a esto». Andrés se quedó en la comunidad durante meses. Aprendió sobre medicina básica, sobre la cultura local, sobre la importancia de la empatía y el servicio. Descubrió que, aunque su formación era en ingeniería, su conocimiento podía aplicarse de muchas formas. Ayudó a diseñar sistemas de filtración de agua, mejoró la infraestructura de las viviendas y encontró maneras de hacer la vida en la comunidad un poco más fácil. Lo que más le sorprendió fue cómo su perspectiva sobre la vida cambió. Antes, medía su éxito en base a logros materiales y reconocimiento. Ahora, lo medía en sonrisas, en la gratitud de los demás, en la paz que sentía cada vez que ayudaba a alguien sin esperar nada a cambio. Pero justo cuando sentía que había encontrado su propósito, algo inesperado ocurrió. Recibió una llamada de su antigua empresa. Le ofrecían un puesto de alto nivel, con un salario que muchos considerarían un sueño. Era la oportunidad de recuperar la vida que había dejado atrás, de volver a la estabilidad. Esa noche, mientras observaba las estrellas, Andrés se enfrentó al dilema más grande de su vida. ¿Debía volver y retomar su antigua vida, o debía seguir el nuevo camino que había descubierto? Montalvo, como si pudiera leer su mente, se sentó a su lado y le dijo: «La vida siempre te pondrá encrucijadas. Pero la única pregunta que importa es: ¿qué te haría sentir verdaderamente vivo?». Andrés cerró los ojos y respiró hondo. Sabía la respuesta. La llamada de su antigua empresa resonaba en la mente de Andrés como un eco lejano, pero persistente. La oferta era tentadora: estabilidad, prestigio y una vida sin preocupaciones económicas. Cualquier otra persona en su lugar habría aceptado sin dudarlo. Pero él no era la misma persona que había sido antes de su experiencia cercana a la muerte. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. Caminó por la aldea mientras el sol empezaba a teñir el cielo de tonos dorados y rosados. Observó a los niños correr descalzos, riendo sin preocupaciones. Vio a las madres preparar el desayuno con lo poco que tenían, pero con una calidez que le recordaba a un hogar. Miró las casas humildes, los caminos de tierra, el río que le había mostrado una segunda oportunidad en la vida. Y en ese momento, lo entendió todo. No podía irse. No podía volver a una vida donde su única preocupación era el éxito material. No después de haber visto el verdadero valor de la vida. No después de haber sentido lo que era vivir con propósito. Tomó su teléfono, marcó el número de su antiguo jefe y, con una voz firme pero serena, dijo: «Gracias por la oportunidad, pero he encontrado algo más importante». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una risa incrédula. «¿Más importante que este puesto? Andrés, estamos hablando de tu futuro». Andrés sonrió. «Exactamente». Colgó antes de que pudieran persuadirlo. Y en ese instante, sintió una libertad que nunca había experimentado antes. Los años pasaron,
y Andrés se convirtió en una pieza clave en la comunidad. Creó un sistema de educación para los niños, ayudó a mejorar la infraestructura del pueblo y enseñó a la gente a construir herramientas que facilitaran su vida. Se convirtió en un puente entre dos mundos, el de la tecnología y el de la humanidad pura, la que no necesitaba lujos para encontrar felicidad. Pero lo más importante fue lo que ocurrió dentro de él. Había llegado a esa comunidad buscando respuestas después de su experiencia cercana a la muerte, y con el tiempo, entendió que la respuesta siempre había estado ahí. El propósito de la vida no estaba en acumular logros ni en alcanzar estándares impuestos por la sociedad. Tampoco estaba en la búsqueda obsesiva de éxito o riqueza. El propósito de la vida estaba en dar, en conectar, en dejar un impacto positivo en los demás. Un día, mientras enseñaba a un grupo de niños cómo purificar el agua con un filtro casero, sintió una pequeña mano sujetando la suya. Era el niño al que había salvado el día en que casi muere en el río. «Gracias, Andrés», susurró el pequeño. Andrés sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me das las gracias?» El niño sonrió. «Por quedarte». En ese momento, todo tuvo sentido. No había elegido un camino fácil. No tenía la vida que alguna vez imaginó para sí mismo. Pero cada día que pasaba, cada sonrisa que veía, cada vida que tocaba, le recordaba que había elegido el camino correcto.